buenas noches, bienvenidos al Detector, el programa de Red Más y La Silla Vacía, en el que, como cada semana ya es habitual, analizamos si lo que dicen los políticos colombianos es verdad o es mentira, muy a propósito de esta época de posverdad y del momento electoral que vive el país. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, y quien nos contará si lo que ellos dicen es cierto o no. Juanes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Clara, muy buenas noches, aquí listo para detectar. Sí señor, ¿y a quién le vamos a poner el detector esta noche? Esta noche le vamos a poner el detector al debate en el que estuvieron 4 candidatos presidenciales en Buenaventura, un debate que hicieron Red Más, Telepacífico, El País de Cali y Caracol Radio. Estuvieron Gustavo Petro, Germán Vargas, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Sí, señor. Iván Duque se excusó porque tenía compromisos previos en Barranca Bermeja. También estaba invitada Vivian Morales. Ella estaba esperando decisión del Consejo para saber si seguía con su candidatura o no. Y sí, sigue con ella. Y nosotros vamos a arrancar ahora con Germán Vargas, quien nos va a contar su respuesta frente al tema del racismo y la segregación. Yo, como ministro del Interior, promoví la ley 1482 del 2011, que por primera vez en Colombia tipificó como delito los actos del racismo, la discriminación, el acceso, las restricciones en materia laboral. Y si se da cuenta, esa ley ya existe, la ley de discriminación, antidiscriminación, pero sí, es de él. Pues estuvimos revisando exactamente qué dijo él, le pusimos el detector y encontramos que esto es verdad, pero. Es decir, que lo que él dijo es cierto, pero hay una salvedad importante. ¿Cuál sería? Primero contemos por qué es verdad. Exacto, es verdad. Germán Vargas, como ministro de Interior y de Justicia, ¿no?, porque los dos ministerios eran uno solo cuando él estaba en él, sí impulsó este proyecto de ley. De hecho, este proyecto logró salir adelante al final del Congreso gracias a las mayorías que tenía el gobierno que él manejaba. Sin embargo, y esta es la salvedad, no fue él quien formuló esa ley, porque él parecería que dice, no, yo hice esta ley que yo la antidiscriminación. Claro, yo la impulsé. Claro, pero entonces deja como la sensación, ¿quién lo creó? Aquí les traemos el pantallazo de Congreso Visible, que quizás es la mejor fuente para estas cosas. Los autores fueron los congresistas de la bancada del MIRA, ¿no? Este partido como vinculado a una iglesia cristiana, etcétera, fueron ellos. Entonces nuestra duda, lo que él dijo es, yo promoví esa ley. Pero entonces ahí viene como un juego de palabras en el que uno puede caer en exactitud o en inexactitud, promover, impulsar. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? Pues miramos a ver qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es quizás el principal y que pueden ver aquí en pantalla, qué quiere decir exactamente promover, que él fue lo que dijo. Y su primera acepción es impulsar el desarrollo o la realización de algo. O sea que sí es cierto, por eso es verdad. Por eso dice impulsé. Sí, el pero es que parecería que él fue más importante, pero no, él sí lo impulsó. Seguramente sin el apoyo de él y del gobierno no habría salido este proyecto de ley del MIRA, como no salieron otros. Por eso al final es verdad, pero. Sí, señor, y nosotros ahora veamos qué dijo el mismo candidato sobre un tema de no acabar en esta región, y es el agua potable. Como ministro de la Vivienda, canalicé a Buenaventura todos los recursos para el plan de choque en materia de agua potable. El nuevo tanque, el proyecto Venecia, el proyecto de El Escalarete. Bueno, Juanes, ¿aquí qué decimos de Vargas Lleras en esta respuesta? Bueno, pues revisamos de nuevo, como siempre, la información y encontramos que esto es verdad. A ver, Germán Vargas parece referirse a una serie de obras de optimización de una planta de tratamiento de agua potable del Escalerete. La obra del Escalerete, ese es el río del que sale. El río que pasa y del que sacan agua. Exactamente, para Buenaventura, y la construcción de un tanque llamado Venecia 2. Bueno, una serie de obras que esencialmente sirven para que cuando hay verano haya por lo menos 4 horas de agua potable en Buenaventura. Buenaventura no tiene hoy agua a las 24 horas. 4 horas de agua potable. Para lograr garantizar eso. Bueno, es muy triste, pero él no dijo que habían resuelto el problema, sino que él había garantizado la plata para ese plan de choque. ¿Eso es cierto o no? Pues sí es cierto. ¿Y por qué es cierto? Esas son las obras que contrató Findeter. Aquí les podemos mostrar. Findeter es una entidad del Estado. Esto es la contratación que hizo, ¿no? El contrato por más de 12.800 millones de pesos para hacer esas obras. Findeter, si bien no depende del Ministerio de Vivienda, porque él dijo yo como ministro de Vivienda, la plata que llegó a esa obra y a otras obras sí viene del Ministerio de Vivienda. Aquí les traemos uno de los múltiples documentos que lo dicen, solo para que vean de verdad a qué nos referimos nosotros. Estos son los
estudios previos para esta obra. Para la contratación, y ahí dice, para la ejecución del objeto de la presente convocatoria, es decir, para hacer esas obras y de otros que hacen parte del programa Agua para Prosperidad, el Ministerio de Vivienda suscribió con Findeter un contrato interadministrativo. ¿Qué es ese del que estábamos viendo ahorita? No, ese es un contrato que está detrás. Más allá de toda la jerga técnica legal, ¿qué es lo que quiere decir? El Ministerio de Vivienda contrató con Findeter y le dijo, mire, aquí tenemos tanta plata para que usted haga estas obras. Y Findeter escogió los contratistas, definió, supervisó las obras, etcétera. Es decir, el Ministerio de Vivienda sí hizo lo que dice Vargas que hizo, canalizó la plata a través de Findeter para hacer esas obras, a través de ese gran programa que se llama Aguas para la Prosperidad. Por eso lo que dice es cierto. En esta también entonces acertó Vargas Lleras. Pasamos ahora a ver qué dice Gustavo Petro, otro de los asistentes al debate del Pacífico frente al mismo tema del agua potable. En la principal ciudad del litoral, Buenaventura, hubo que hacer un paro cívico para ver si el gobierno decidía invertir agua en el agua potable para que la gente de Buenaventura pudiera tener por lo menos parcialmente agua potable en la ciudad. Nosotros recordamos en varios medios de comunicación se vio pues y se le dio bastante cubrimiento al tema del paro. Así es, así es. Estuvimos revisando la frase específica de Gustavo Petro y encontramos que es verdad. Aunque hay una complejidad grande detrás de esto y esto parece ser contradictorio porque dijimos que es verdad lo de Vargas y es verdad lo de Petro. Entonces diría uno que irían en contravía. Claro, porque Vargas dice que analizamos la plata para el plan de choque, para que tuvieran esas 4 horas mínimo de agua, y es cierto. Petro dice sí, pero tuvieron que hacer un paro para que hubiera más plata, también es cierto. Aquí les recordamos, por ejemplo, cómo hicimos el cubrimiento en la silla vacía del paro en general y decimos, mire, el paro tiene varios motivos. El primero es la crisis del agua, porque Buenaventura depende de ese río que nos sirve para prestar más de 8 horas en los mejores momentos. La idea de lo otro era garantizar 4 mínimo. En que en verano tuvieran, que es en época de sequía. Exacto, y esto es en invierno 8, no 24. Entonces el paro se fue porque quieren agua, pues claro, 24 horas al día como cualquier persona. Y como está en la Constitución. Claro, y esto era tan importante y tan fuerte que aquí les traemos la nota de Red Más, cuando después del paro se crea un fondo para invertir 1,6 billones de pesos en Buenaventura, y la obra más importante, ahí está, entre las obras a llevar a cabo están el acueducto, 350.000 millones, una ciudadela hospitalitaria, una unidad de cuidados intensivos y un acueducto rural por 25.000. Son las obras más importantes de todas estas obras, fue lo más importante que llevó al paro, no lo único, y por eso lo que dice Gustavo Petro también es cierto, no hay una contradicción, los dos dicen una verdad. Así es, con esto queda demostrado que frente a un recurso tan vital como es el agua potable, la gente en el Pacífico sigue esperando por lo que está garantizado en la Constitución. Pasemos ahora a analizar la respuesta del mismo Petro frente a la educación de los docentes en el distrito cuando fue alcalde. De 34.000 maestros, 5.000 con recursos del distrito fueron llevados a cursos de posgrado, maestrías e incluso doctorados. Y eso eleva automáticamente la calidad de la educación. Y antes de saber si Gustavo Petro en esta acertó, dijo la verdad o dijo mentira, pues nosotros nos vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en El Detector. Use en redes el hashtag #detector. Quédese con nosotros que ya regresamos. Regresamos al Detector, hoy poniéndole la lupa al debate de los candidatos presidenciales de ayer miércoles en Buenaventura. Recordamos la afirmación que vamos a calificar. De 34.000 maestros, 5.000 con recursos del distrito fueron llevados a cursos de posgrado, maestrías e incluso doctorados. Y eso eleva automáticamente la calidad de la educación. Juanes, esto que dice Gustavo Petro, poniéndole la lupa. Pues le pusimos la lupa mirando en detalle el argumento que él hace y encontramos que el argumento es engañoso. Es decir, que parte de una verdad para llegar a una conclusión que no viene de esa verdad inicial. ¿Y cuál es ese argumento? Entonces, vemos, el argumento de él básicamente es que se le invirtió recursos a la formación de los maestros y con eso se logró que mejorara la calidad de la educación pública en Bogotá. Entonces, lo primero, es verdad, se invirtieron recursos para que los maestros hicieran cursos de posgrado, por ejemplo. Y sí los hicieron. Y sí los hicieron, claro. Y aquí tenemos lo que decía en su momento
Bogotá, ¿cómo vamos? En su informe de calidad de vida al respecto. No, Bogotá, ¿cómo vamos? Revisa lo que ocurre con la alcaldía de Bogotá y dice el número de docentes con posgrado aumentará, ya que al 31 de diciembre de 2015, que era el último día de Gustavo Petro como alcalde, 5.481 docentes del sector oficial estarán iniciando cursos en ese nivel educativo. Entonces sí, estaban empezando, es cierto. Lo otro que dice él es que mejoró la calidad de la educación pública. Que por esa razón. Que por esa razón. Pero primero miremos, ¿mejoró la calidad de la educación pública? Pues hay algunos elementos que dirían que sí, como el resultado de las pruebas saber. Aquí podemos ver en pantalla también cuál fue el resultado de las pruebas saber de los colegios, cuáles colegios fueron clasificados en A más y A, que es lo más alto, en B y en C y D. Y vemos cómo va subiendo el A, que son los más altos. Entonces sí hay una mejora de la Si hay un incremento en la calidad de la educación. Exacto. Claramente lo vemos lo en el gráfico. Muy claramente. ¿Cuál es el pero, la duda o por qué es engañoso? Porque nada nos demuestra que haya sido por esos posgrados de esos maestros. De hecho, aquí vemos que antes de iniciar esos posgrados, de 2014 a 2015, cuando estaban apenas empezando, ya había un incremento. Del 45 al 54%. Exacto. Después del 2015 al 2018, cuando ya fueron culminando, siguió subiendo, pero no sabemos si ese es el factor y menos si es el único. Y todo indicaría que no es el único porque ya venía subiendo inclusive a una velocidad más alta. Ya había una tendencia. Ya había una tendencia. Por eso lo calificamos como engañoso. Sí, señor. Ahora vamos con el candidato Sergio Fajardo, quien se refirió a lo que sus administraciones en Medellín y Antioquia le invirtieron a la economía naranja. Fui alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, y le apostamos a la cultura invirtiendo los recursos mucho más grandes que lo que tenía el gobierno nacional para la cultura para todo el país. Le queda a uno esa inquietud de si ellos invirtieron más que lo que invirtió el gobierno nacional en el mismo rubro. Exacto. Pues estuvimos revisando y encontramos que esto es exagerado. ¿Por qué es exagerado? ¿Por qué? Pues porque primero sí invirtieron recursos muy importantes en la educación, tanto en la alcaldía como en la gobernación, pero no es que siempre hayan invertido más de lo que invirtió la nación. Solamente en un momento determinado de su alcaldía logró superar lo de la nación, pero en la gobernación, que es lo más reciente, y la gobernación digamos que es más grande y tiene que... Y el presupuesto es mucho mayor. Claro, el presupuesto es mayor y además es todo el departamento. Es más, les traemos acá los datos para que vean el gráfico de cuánto se gastó en cultura. Antioquia versus la nación, los años 2011, 12, 13, 14 y 15. 2011 es antes de él. 2012, que uno ve que casi lo triplicó, ¿no? Pasó de 4 a 11 el de Antioquia, el azul, pues se nota el esfuerzo que hicieron y luego de 11 a 23. Claro también que invirtieron mucho inmenso, para la lógica antioqueña y para digamos, los estándares del departamento, pero al lado de lo de la nación, pues es mucho más bajo. Sigue estando mucho más bajo. Medellín sí lo logró en un momento dado. Medellín tiene una particularidad y es que tiene la plata que le gira a EPM, que es una de las empresas más grandes de Colombia. Entonces, en un momento dado puede tener un presupuesto muy alto. Pero claramente no es cierto que tal y como lo presenta él, que siempre ha invertido más que la nación. Es mayor que la Por eso nación. lo calificamos como exagerado. Y nosotros pasemos ahora a otra de las respuestas del candidato Fajardo, en esta ocasión hablando del papel de la mujer en la región del Pacífico. Las mujeres afro del Pacífico están en la región con los indicadores sociales más pobres de toda Colombia. Y es que sin duda ser mujer en cualquier región del país y del mundo sigue siendo tristemente un inconveniente. Así es. Aquí Sergio Fajardo está hablando más de toda la región, ¿no? Dice, son mujeres y además están en la región con los peores indicadores sociales. Le pusimos la lupa a esa y encontramos que es verdad. Hay múltiples indicadores sociales que darían cuenta de eso, ¿no? Pues Lo que él dice es cierto, pero hay muchas formas de medir. Pero buscamos medirlo de dos que son relativamente básicos. La primera es la llamada pobreza monetaria, que es qué porcentaje de la población no tiene, o de los hogares de la población no tienen suficientes recursos para subsistir, digamos, medianamente bien. Plata. Sí. Aquí tenemos los 4 departamentos de la Valle, región. Nariño, Cauca y Chocó. El promedio en Colombia de pobreza monetaria, esto según el informe más reciente que salió en marzo del DANE, es del 26,9%. Valle está justo en el promedio. En el límite. Todos los demás están por encima y bastante por encima. 40,2 Nariño, 48,7 Cauca, 48,7, 58,7 Chocó, que es la verdad aterrador, como todos tristemente sabemos. Entonces, si uno lo mira por pura plata, digamos que pobreza monetaria es plata, esto es cierto. Pero miramos otro índice, que es el indicador de pobreza multidimensional. ¿Qué es el indicador de pobreza multidimensional? ¿Qué porcentaje de los hogares tienen
una serie de necesidades insatisfechas. Ellos miran 9 indicadores de todo tipo, por ejemplo, si la vivienda es de tierra al piso o tiene cemento, baldosa, tapete, baldosa, madera, alguna o sea, cosa distinta. la calidad de vida. Sí, pero también mira, por ejemplo, la inclusión laboral, cuánta gente sufre de desempleo o cuántos de los niños van a la escuela. Por eso se llama multidimensional, porque tiene hartas dimensiones y por eso quizás es el más completo para mirar los indicadores sociales. Y aquí vemos por región cuál es la incidencia, qué porcentaje de la población lo tiene. Es 1/3 en el valle si excluimos al Valle del Cauca. Del Pacífico, sí. Perdón, del Pacífico es 1/3. En la región Caribe, que es bastante alto, es más o menos 1/4 parte. Y en la central y oriental. Altísimo. Claro, en Bogotá no llegamos al 6%, en Antioquia es el 15%, el Pacífico es más del doble de Antioquia, entonces sin ninguna duda lo que dice Sergio Fajardo en este punto es cierto. Sí, señor. Ahora el turno es para Humberto de la Calle, quien se refirió a la inequidad. Esta es la sociedad más inequitativa de Latinoamérica, al lado de Honduras, de Guatemala y de Haití. Para saber si esta afirmación de Humberto de la Calle es verdad o es mentira, hacemos primero un paso a comerciales y ya volvemos. Recuerde seguirnos en las redes sociales con el hashtag #eldetector. Ya regresamos. Seguimos en el detector con la lupa puesta en lo que dijeron 4 de los candidatos que se midieron ayer en el debate en Buenaventura. Recordemos la afirmación que vamos a chequear, la de Humberto de la Calle. Esta es la sociedad más inequitativa de Latinoamérica, al lado de Honduras, de Guatemala y de Haití. Juanes, esta es una afirmación que ya hemos pasado con diferentes candidatos por nuestra lupa. Así es, no siempre es exactamente la misma frase, pero es el mismo tema, la inequidad en Colombia. Y encontramos que lo que dijo de la Calle es verdad. Hay varias maneras de medir la inequidad, aquí las hemos explicado algunas otras veces. El Gini es el más conocido, existe el índice de Palma, etcétera, que básicamente miden cuánto de los ingresos o de la riqueza tienen los más ricos versus los más pobres, ¿no? Cómo se distribuye eso. Aquí les traemos un dato que viene de las cifras oficiales del Banco Mundial, que es el índice Gini de ingresos en América Latina. ¿Qué quiere decir el índice Gini? Si el índice Gini fuera 100 en esta medida, quiere decir que todo estaría en una persona, la desigualdad absoluta. Total. Y si estuviera en 0, sería repartida. El sueño comunista de que todos tienen exactamente lo mismo. Entonces, entre más alto, más desigualdad. Aquí encontramos los 5 países con la desigualdad más grande en América: Haití, Colombia, Paraguay, Brasil, Panamá. Él dice que está Haití y Honduras. Honduras no lo incluimos porque tiene un dato un poquito viejo. Si uno lo incluye, sí estaría por encima de Colombia. Por lo tanto, es cierto lo que él dice. Es tristemente cierto, claro está. Tristemente cierto, sí, señor. Vamos ahora con otra de las respuestas de la Calle, frente a la supuesta relación que existe entre el precio de la coca y del oro. El precio del oro está ligado a la coca. Si sube el oro, baja la coca y viceversa. Se pregunta uno, ¿esa sí es la relación en el que si sube uno, baja el otro? Esta es una pregunta que pues, le pusimos el detector y encontramos que es falso. Esta es una hipótesis, digamos, Humberto de la Calle no se la inventa de la nada. Esta es una hipótesis que han tenido varios investigadores y expertos en el tema por muchos años o por varios años, cuando se preguntan, oiga, ¿por qué a veces la gente cultiva más coca y a veces menos? ¿Es porque llega la policía, por ejemplo, y decomisa o fumigan o asperjan? ¿O es porque el precio de la coca sube? ¿O es porque los consumidores de Estados Unidos o de Europa consumen más? ¿Qué es lo que pasa? Sí, ¿cuál es el detonante? Eso. Y entre las muchas hipótesis había una que era justamente esta, el oro. Y eso tenía un sustento que vemos que ya no es tan fuerte. Aquí encontramos un trino de Juan Carlos Garzón, que es uno de los grandes expertos de este tema en Colombia, que muestra cómo eso ocurrió así hasta 2016. Si uno mira, a ver, ¿el qué está haciendo? Él está mirando las hectáreas de coca, según el CIMSI, cultivadas versus el precio del oro en el Banco Mundial, en el mundo. ¿Y por qué es? ¿Cuál era la lógica? La gente cultiva coca, pero si el oro empieza a valer más, pues se mete a hacer minería ilegal. Y si el oro empieza a valer menos, pues vuelve a la coca, lo que sea más rentable. De donde puedan sacar más plata. De donde puedan sacar más plata, exacto. Entonces, si uno ve los primeros años, uno sí ve que la curva azul sube y la roja baja. Y luego cuando baja la azul, sube la roja. Sí, es más o menos hasta el 2015, hasta el final. Pero al final uno ve que las dos suben. Entonces ahí es donde
Era una hipótesis que parecía tener sentido hasta ese momento. Hasta ese momento. Y ahora parece no tener sentido. ¿Qué es lo que han concluido investigadores? Aquí les traemos una conclusión del mismo Garzón en una entrada en La silla llena de La silla vacía. Lo que él dice es que antes veían que eran alternativas y ahora ven que son complementarias. Él lo dice así: como lo señalamos con Julián Wilches, el oro no debe ser entendido como sustituto, es decir, o una cosa o la otra, sino como complemento. Esa tendencia ha dado lugar a la configuración de zonas minero-cocaleras, donde las organizaciones criminales le apuestan a tener control de ambas economías criminales. Entonces uno va, por ejemplo, al nordeste antioqueño, Remedio, Cáceres, Zaragoza, hay las dos cosas. Claro, donde el narcotráfico es rampante, pero también la minería ilegal. Exactamente. Entonces, entonces la relación que muestra Humberto de la Calle... La tendencia de ambos es para arriba. Puede ser, pero en todo caso no es que la una afecte directamente a la otra, no es que cuando sube el oro necesariamente haya menos coca, puede haber o no, dependiendo de muchos otros factores, presencia del Estado, por ejemplo. ¿Y cómo se podría contrarrestar eso haciéndole un análisis aquí como...? No, pues si yo supiera sería presidente, candidato a la presidencia o algo parecido, pero en todo caso lo que dice Humberto de la Calle, que es para lo que estamos acá, resulta ser falso a pesar de que fue una hipótesis válida por años. Pero siendo esa hipótesis válida por años, él está, digamos, fuera de contexto en ese momento, estaba con la información anterior. Posiblemente. Lo que ocurre con estos temas que desactualizado, podríamos puede estar decir. Desactualizado. Lo que pasa es que no tenemos una categoría desactualizada, claro, porque es muy fácil, entonces sería falso, pero sí puede que esté desactualizado, así es. Bueno, pues estas fueron 8 de las afirmaciones de los 4 candidatos que se midieron en otro pulso por la presidencia en el puerto de Buenaventura el día de ayer, realizada por Red Más, Caracol Radio, Telepacífico y El País de Cali. Bueno, si quieren ver más detalles de lo que revisamos hoy, y si les interesa además saber esto que estamos haciendo de revisar lo que dicen los candidatos, pueden pedir un mensaje de texto todos los días a su correo celular, a su teléfono celular, perdón, si es de Claro. Pueden mandar un mensaje al número que sale aquí en pantalla y pueden ver, y les llega un GIF cada día haciendo este ejercicio de revisión. 35541. Así es. Sí, señor. Nosotros el tiempo se nos acabó. La cita es el próximo jueves aquí a las 10 de la noche para que estemos analizando, poniéndole la lupa a los diferentes candidatos a la presidencia y saber si lo que ellos dicen es verdad o mentira, para que ustedes con los argumentos necesarios tengan la información necesaria también para tomar una decisión. Pero antes de terminar el programa, ¿cómo les fue esta noche, Juanes? Bueno, pues revisamos 8 afirmaciones de 4 candidatos, 2 por candidato, ¿no? Tratando de mantener un equilibrio ahí. Encontramos 5 verdaderas, 1 falsa y 2 en zona gris. Casi siempre vemos más o menos este tipo de distribuciones, ¿no? Sí, normalmente siempre hay varias en zona gris y varias verdaderas. Aunque hay bastantes verdaderas, diría yo, pues ya los televidentes definirán si esto es bueno o malo. Sí, señor, la cita entonces, recuerden, es el próximo jueves aquí a las 10 de la noche en El Detector. Juan, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Y a todos ustedes también, feliz noche, muchas gracias y chao. Chao.